¿En qué se distinguen la lógica proposicional y la lógica de predicados? ¿Hay más de un tipo de verdad lógica? ¿El poder expresivo de la lógica de predicados alcanza para modelar el pensamiento humano? De la lógica proposicional a la lógica de predicados fue escrito por José Alfredo Amor Montaño en el año 2005. El artículo debería ser, a mi parecer y el de algunas otras personas, lengua franca respecto al estudio de la lógica de predicados, en virtud de que presenta de manera clara y accesible la forma en que se relacionan un tipo de lógica y el otro, la naturaleza de sus respectivos tipos de consecuencia lógica y la forma en que pueden resultar herramientas útiles en el esclarecimiento de nuestras ideas. A continuación, algunas nociones útiles para comprender de la lógica proposicional a la lógica de predicados de José Alfredo Amor Montaño. Muy importante. No hay que perder de vista que este video es un material auxiliar y de ninguna manera sustituye la lectura del artículo. Comencemos. La primera frase del artículo dice así: la lógica clásica de primer orden con igualdad, de la cual forma parte la lógica proposicional o lógica de enunciados, es la rama más estudiada, aplicada y conocida de la lógica contemporánea. La lógica clásica de primer orden con igualdad. ¿Qué significa eso? Vamos por partes. 1. ¿Qué significa que sea lógica clásica? Ya hemos hablado de esto. Se considera lógica clásica aquella que suscribe los principios aristotélicos de tercio excluso, identidad y no contradicción. En breve, si en tu lógica respetas la vigencia de esos principios, es clásica. Para más sobre lógicas clásicas y no clásicas, pueden revisar el libro de Graham Priest de 2008, o Graham, como decimos en México, el de Lorenzo Peña de 1993, o el superclásico de Gladys Palau de 2002. Larry me prestó ese libro y nunca se lo devolví. No se lo he devuelto todavía. También podría ser útil ver el video de tipos de lógica que enlazo acá o en la descripción o en los dos lados. 2. ¿Qué significa que sea de primer orden? La manera más sencilla de explicar esto es mediante el siguiente contraste. La lógica de primer orden tiene la capacidad de cuantificar objetos con predicados y funciones, en tanto que en la lógica de segundo orden también las funciones y los predicados son cuantificables. Por ejemplo, en el caso de Napoleón odia a Wellington, estaríamos vinculando dos objetos en una relación del tipo X odia a Y. Ahí estaríamos en primer orden, porque solo estaríamos vinculando objetos mediante una función. Ahora bien, si cuantificáramos la función en cuestión, es decir, la relación de odiar, diríamos, existe una relación que vincula a Napoleón con Wellington. La relación de odiar. Y ahí estaríamos en segundo orden, porque estaríamos cuantificando ya no solo sobre los objetos del primer orden, sino además sobre la función que vincula a uno con otro. Sobre este mismo principio podríamos desarrollar lógicas de tercer, cuarto, quinto y demás órdenes superiores, pero no vamos a hacer eso. Ahora bien, aquí alguien preguntaría, ¿y eso del primer y segundo orden sucede solo al hablar de cosas de lógica? No. Existen textos filosóficos que presentan situaciones en las que este tipo de recurso puede aportar mucha claridad. Por un lado, ética demostrada según el orden geométrico es una buena muestra de cómo una preocupación filosófica general puede ser tratada con lógica de primer orden. Pueden ver esto en el artículo de Bloom y Malinovich de 1993. Por otra parte, algunos de los problemas de la filosofía de Leibniz pueden reconstruirse utilizando lógica de segundo orden, como es el caso de la ley de los indiscernibles. Para esto vean el artículo de Shafei de 2017. 3. ¿Qué significa que sea una lógica con igualdad? Sencillamente que en su lenguaje incluye el signo de igualdad. Aunque el significado de igualdad es en sí mismo un tema a través de la historia de la filosofía, para fines de la lógica que estamos estudiando, basta con considerarla de la misma forma en que consideramos el principio de identidad. A es igual a A significa que algo es igual a sí mismo, y A es igual a B significa que A y B son la misma cosa. Por lo pronto, lo verdaderamente relevante es saber que a la pregunta ¿es posible que existan lógicas que no utilizan la igualdad? La respuesta es sí, es posible. Distintas personas con distintas motivaciones han desarrollado lógicas que prescinden de la igualdad. Pueden leer al respecto en el artículo de Bloch y Pigozzi de 1992. Y bueno, a esas tres cosas se refiere la primera oración del artículo. A esto nos referimos cuando hablamos de lógica clásica de primer orden con igualdad. Líneas más adelante aparece la siguiente revelación. El objetivo fundamental de la lógica en general es explicar la noción de consecuencia lógica, la cual es una relación que se da entre un conjunto de enunciados llamados premisas y un enunciado particular llamado conclusión.
Y entender adecuadamente la relación de consecuencia lógica en lógica clásica de primer orden con igualdad demanda que entendamos la respectiva noción de razonamiento deductivo en lógica proposicional y la noción de razonamiento deductivo en lógica de predicados, pues son cosas distintas. En primer lugar, hablaremos de lenguajes. El lenguaje de la lógica proposicional está compuesto solo por conectivas, proposiciones y signos de agrupación. Las proposiciones pueden ser solo verdaderas o falsas y las conectivas están definidas por las distintas combinaciones posibles de valores de verdad de las proposiciones. Hemos hablado un montón al respecto en videos anteriores. El lenguaje de la lógica de predicados incluye al de la lógica proposicional, pero además agrega variables, cuantificadores y la igualdad. Estos elementos adicionales con que cuenta el lenguaje de la lógica de predicados incrementa su poder expresivo, así como su precisión. Pensemos en algo tan simple como hay tamales. En lógica proposicional sería simplemente P. En contraste, en lógica de predicados tendríamos el uso del cuantificador existencial. Existe al menos la variable x y una función que podríamos definir en este caso de la siguiente forma. Tx, que significa x es tamal. Así, hay tamales existe un x tal o existe al menos una cosa tal que es tamal. Y desde luego podríamos modelarlo con mayor detalle. Existe un x tal que tx y rx y dx y ox. Es decir, que existe algo que es tamal y es rico y es delicioso y es oaxaqueño. Pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. El lenguaje de la lógica de predicados funciona básicamente como Frege lo ha descrito en conceptografía. Cuando decimos cosas como los gatos son hermosos, estamos diciendo algo de la forma todo A es B. Cuando decimos algo así, estamos describiendo una relación del siguiente tipo. Hay una clase A y una clase B, y no existen miembros de la clase A que no pertenezcan a la clase B, es decir, un juicio universal afirmativo, .jpg. Cuando decimos todos los gatos son hermosos, estamos cuantificando universalmente. Para todo X, si X es gato, entonces X es hermoso. En este caso, el cuantificador universal está relacionando dos predicados. El primero, ser gato, y el segundo, ser hermoso. Frege se refirió a la función como la parte fija y al argumento como la parte cambiante. Por ejemplo, si consideramos, de nuevo, gx para x es gato, podemos sustituir la variable por constantes particulares, digamos Frost, Pen y Tenshi. Así podemos relacionar una misma función con diferentes argumentos. Gf para Frost es un gato, Gp para Pen es un gato y Gt para Tenshi es un gato. E incluso podemos establecer relaciones del tipo Platón odia a Napoleón y Frege ama a Wellington. Para más detalle de esto pueden remitirse al video sobre lógica fregeana que enlazaré aquí en algún lado, o mejor aún, lean conceptografía. Tal y como Frege prometió, la lógica de conceptografía permite a las personas preocupadas por la claridad conceptual contar con un análisis más minucioso de lo que sea que estén pensando. En lógica proposicional, los gatos son hermosos sería P. Y eso no nos dejaría saber gran cosa respecto a de qué se trata el juicio en cuestión. A esto se refiere José Alfredo Amor Montaño con la metáfora de las cajas opacas y las cajas transparentes en la página 49. Muy en breve, la idea es que en lógica proposicional no tenemos forma de analizar las partes que componen una proposición. En cambio, en lógica de predicados sí tenemos forma de analizar las distintas maneras en que las propiedades y las relaciones se vinculan con las variables y los objetos. En lógica de predicados, en cambio, tenemos para todo X, si X es gato, entonces es hermoso. O más interesante aún, si Britney odia a todos, entonces se odia a sí misma, porque pues Britney es parte de todos, ¿no? Pero el poder expresivo no es la única diferencia entre lógica proposicional y lógica de predicados. Si recordamos el objetivo de la lógica que mencioné anteriormente, lo verdaderamente relevante es observar que al lenguaje de la lógica de predicados le corresponde un tipo de verdad lógica, a saber, la verdad lógica tautológica. ¿Qué es esto? Proposicionalmente hablando, aquello que siempre es verdadero, cosas como el modus ponens, en cuya tabla de verdad nunca se presentará un valor falso. Sin embargo,
las tautologías no son la única forma de verdad lógica dentro de la lógica clásica de primer orden con igualdad, pues el lenguaje de la lógica de predicados nos permite formar verdades lógicas no tautológicas. Esto es, una fórmula que resulta verdadera bajo cualquier interpretación de los predicados, las constantes y funciones de la fórmula, y para cualquier asignación de individuos en cualquier dominio. ¿Cómo es eso? Una frase como algunas docentes usan sombrero, para ser verdadera requiere que se cumplan varias condiciones. Que existan cosas de las que se predica que son docentes, como yo, y que de las cosas que se predica que son docentes, al menos alguna use sombrero. Si concedemos que yo soy docente, que existo y que uso sombrero, podríamos dar esta frase por verdadera, pero es contingentemente verdadera. Si soy la única cosa que cumple con esas tres condiciones, existir, ser docente y usar sombrero, y dejo de usar sombrero, dejo de existir o dejo la docencia, esa frase ya no sería verdadera. Al igual que las tautologías, que no necesitan de un contexto en particular para ser siempre verdaderas, las verdades lógicas no tautológicas no requieren de un contexto en particular que se cumpla para ser verdaderas. Pensemos por ejemplo en Frost es un gato. Si Frost es un gato, entonces existe algo que es un gato, ¿no? Ok, ahí estamos en un contexto, pero acabo de decir algo indubitablemente verdadero. Ahora bien, si sacamos a Frost de la ecuación y decimos que un particular cualquiera cumple con la propiedad de ser gato, entonces irremediablemente estamos diciendo que existe algo que tiene la propiedad de ser gato. Es decir, esto es verdadero independientemente de Frost, porque lo es en virtud de las relaciones entre predicados, constantes y funciones. Aunque la lógica de predicados cuenta con un poder expresivo muy superior al de la lógica proposicional, encontrará limitantes para expresar nociones más específicas como la necesidad, posibilidad, pensamiento contrafáctico o paraconsistente. Las características en las que otras lógicas difieren de la lógica clásica de primer orden con igualdad atienden a las distintas necesidades, normalmente epistémicas, que buscan satisfacer. Y aunque hemos avanzado mucho en el desarrollo de lógicas para resolver problemas específicos, todas estas lógicas tienen como referente obligado la estructura de la lógica clásica de primer orden con igualdad. Y pienso que con esto será más fácil entender el artículo del Dr. José Alfredo Amor Montaño. Muchas gracias por su atención y muchas gracias al Dr. José Alfredo Amor Montaño por sus enseñanzas.